Ok, este es el video número 2 del tema si la mujer cristiana debe o no usar pantalón dentro y fuera de la iglesia. Si no has visto el video número 1, te invito a que lo veas para que puedas entender este, que es el número 2, que es la continuación del tema, que por un problema técnico no lo pude terminar, pero que en este momento lo estoy terminando. Ok. Mira, estábamos hablando de Jezabel y de la trayectoria que había tenido dentro del reino de Israel, que básicamente había sido el poder detrás del trono, que había sido una mujer altiva, una mujer indomable, una mujer que no tenía temor y que también influía en los asuntos políticos y religiosos del reino de Israel. A diferencia de las demás mujeres o esposas de los reyes de Israel, ninguna ha sido tan mencionada como ella y ninguna ha sido considerada como prácticamente como un demonio, porque probablemente lo que tenía era un espíritu de demonio, un espíritu que la incitaba a querer ser el poder detrás del trono de Acab, que era su esposo. Entonces, según lo que yo les comentaba anteriormente, me pareció bastante interesante este comentario que hacía el escritor de una biografía que estuve revisando dentro de unos sitios web, que decía que al final ya de la biografía de esta mujer Isabel, decía que algunos creen que ella fue una de las primeras sufragistas. Y yo me quedé, wow, esta palabra necesitaba, dije yo. Le dije al Señor, esta palabra era la que necesitaba, porque precisamente el Señor puso en mi corazón que este espíritu maligno, este espíritu demoníaco que tenía esta mujer Jezabel, es el mismo espíritu que está hoy dentro de las mujeres feministas. Yo no voy a decir que el inicio de este movimiento feminista en la sociedad fue malo. No, es más, voy a decir que el inicio de este movimiento feminista en un principio comenzó dando algunos frutos, digamos, dignos de algunos aplausos tal vez, porque en un principio, después de la Primera Guerra Mundial, se asoció estos términos de sufragista con el hecho de que las mujeres de la época después de la Primera Guerra Mundial estaban luchando porque las mujeres tuvieran derechos al sufragio, al voto, de tener un poder político, de tener una influencia dentro de la elección política del momento. Si lo vemos desde ese punto de vista, parece que está muy bien. No digo que esté mal, porque realmente a veces el problema a veces son los excesos o son pasarse límites. Parecía que en ese momento estaba bien el movimiento que empezaba queriendo dar a la mujer el poder o la autoridad de tener influencia dentro de los temas políticos. Si se fijan, es lo mismo. Jezabel tenía influencia dentro de los temas políticos, porque Jezabel tenía influencia sobre los principales, que eran quienes gobernaban las tribus y que eran las personas encargadas de llevar los asuntos políticos y religiosos del reino. Entonces, si se fijan, es como si fuera algo de lo mismo, porque todo comenzó por el hecho de que la mujer quería influir. El feminismo comenzó por el hecho de que la mujer quería influir dentro del ámbito político y de las elecciones políticas de los países en Estados Unidos y en el Reino Unido, alrededor de mediados del siglo XX. Imaginen. Y entonces esto trajo ciertos aciertos, desaciertos, trajo
mucha oposición, porque en aquella época esto era mal visto. Imaginemos, posteriormente a eso, las mujeres fueron luchando por el derecho a la educación, que era algo magnífico, algo bueno, ¿verdad? Pero en la trascendencia del tiempo parece que este tema de feminismo se ha ido saliendo de las manos, se ha convertido en algo pecaminoso, algo diabólico, algo del infierno, podría decirlo. Porque tal vez la lucha que las mujeres tuvieron en el principio por alcanzar poder votar, poder estudiar, poder tener acceso a la educación parecía algo bueno y quizá hasta algo justo. Pero en la época actual, cuando vemos que la mujer realmente sí tiene poder, ahora la mujer ha adquirido un poder y trascendencia en los temas políticos, porque en muchos países las mujeres somos mayoría. Las mujeres podemos tener cierto poder para elegir porque somos más, numéricamente hablando. Okay, no digo que seamos más que el hombre, sino que digo somos más numéricamente hablando. Entonces sí tenemos cierta trascendencia o incidencia en las decisiones de los países. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista y tomamos en consideración cómo inició el movimiento feminista y lo que es ahora, en lo que se ha vuelto algo fuera de control. Porque ahora en día las mujeres feministas están luchando porque se aprueben en los países leyes de aborto, están luchando por, prácticamente por validar algo que Dios ha dejado en sus mandamientos, donde dice no matarás, y que ellos se escudan por decirlo, bajo el pensamiento de que yo soy dueño de mi cuerpo. Yo como mujer soy dueña de mi cuerpo, ok. Claro, como mujer yo soy dueña de mi cuerpo siempre y cuando no implique que voy a atentar contra la vida de otro ser. Y sabemos que Dios nos ha dicho en la Escritura de que Él conoce desde el vientre, desde antes que fueran formados los órganos, cada huesito, cada parte de tu cuerpo. Él ha dicho que Él conoce al ser que está creciendo, y que las mujeres ahora mismo, escudándose bajo los principios feministas de esta época, usen el feminismo como una arma para poder violentar el derecho de la vida de seres humanos. Creo que es algo muy malo, es algo que está fuera de lugar y creo que no le agrada a Dios. Entonces, bueno, partiendo desde ese punto y considerando el hecho de que Jezabel era una mujer que tenía un espíritu indomable, un espíritu demoníaco, un espíritu de rebeldía, de que no era una mujer sujeta, ni que tenía dominio, ni dejaba que su esposo la dominara. O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, es lo mismo que estamos viendo ahora en esta época actual. Que las mujeres, muchas mujeres no quieren tener autoridad de hombre, que quieren hacer lo que ellas dicen dentro del matrimonio, y otras que prefieren no casarse para no estar sujetas. Entonces, ese es el mismo espíritu que tenía Jezabel, una mujer indomable, una mujer que no tenía temor de Dios. Porque una mujer que decide atentar contra su propio hijo que está dentro de su vientre es una mujer que no tiene temor de Dios. Entonces, pero quiero que no nos perdamos, ¿verdad? Del principio empezamos hablando acerca de la vestimenta. Luego nos pasamos a hablar acerca de lo que es el espíritu de Jezabel. Al final voy a hacer un resumen cómo se relacionan estos aspectos. Ok, entonces encontramos este hecho de que esta mujer incitaba a su esposo
Al final, esta mujer fue muerta, comida por los perros, pateada por un caballo, y luego se la comieron los perros callejeros. Entonces, por lo mala y sanguinaria que había sido, aparte de eso, era una mujer que adoraba ídolos, que tenía ídolos, y que era algo que Dios no le agradaba. Aparte, incitaba a su esposo también a hacerlo. Bueno, estábamos hablando acerca de las feministas, y ahora vamos a entrar a la relación que tiene lo que es el pantalón con las mujeres feministas. Según la historia, las primeras referencias arqueológicas del pantalón se encuentran en la cultura de los celtas, hace ya 2600 años atrás. Dice que poco después los pueblos germanos adoptaron esta vestimenta que se refería al pantalón, y que los romanos 400 años después de Cristo prohibieron esta vestimenta porque les parecía que era indigna. E incluso la mayoría de esas personas, como los celtas, como los germanos, adoptaron en su mayoría esta vestimenta porque era usada para llevarla a la guerra, porque era usada para que los hombres montaran a caballo. Incluso en la Segunda Guerra Mundial igual fue usada también, porque para andar en la guerra parecía que era de uso apropiado. Y no es hasta 1930, de nuestra época, 1930, que apareció el pantalón tal como se conoce hasta hoy. Y su nombre se atribuye a San Pantaleón, que era un médico que existió alrededor del siglo IV y que era el patrón de Venecia. ¿Ok? Fíjense, esta es la historia del pantalón. Son los antecedentes. Dice que tiene más de 2600 años de existir, y que aún los romanos, 400 años después de que Jesús nació, prohibieron el uso del pantalón porque les parecía que era algo indigno y que solo debían usar los bárbaros, o sea, las personas que no tenían entendimiento, que no respetaban ley, ni Dios, ni tenían un orden, porque en ese tiempo los romanos sí eran una cultura más avanzada. ¿Ok? Y que no fue hasta 1930 que se conoce como actualmente nosotros lo conocemos, el pantalón. Bueno, que empezó sus inicios el pantalón. Luego dice, poco antes de la Segunda Guerra Mundial el pantalón era utilizado solo por los hombres, o sea que antes de 1940, más o menos por ahí, el pantalón era uso exclusivo únicamente de los hombres. Ponga atención porque ya vamos a llegar en qué tiene relación el pantalón con el feminismo. Dice, el movimiento femenino durante esta época de entre los años 50 y 60, fue que el movimiento femenino reclamó el derecho de la mujer a vestir con pantalón en su lucha por la igualdad con el hombre. Ok, respecto a esto no nos perdamos, ya encontramos qué tiene relación el feminismo con la introducción del uso del pantalón en la cultura. Si ustedes se fijan, dice que estaban buscando la igualdad con el hombre. Ok, miren, dentro de la filosofía hay algo que nosotros encontramos y que nos hace referencia al término igualdad. Cuando nosotros hablamos de igualdad, incluso dentro del derecho, que es lo que podemos conocer como leyes, la igualdad es un concepto, vea, la igualdad es un concepto que es usado para armonizar las diferencias, o sea, hombre y mujer, biológica, psicológica y sentimentalmente hablando,
son dos mundos totalmente diferentes. Son dos mundos totalmente diferentes. Y cuando hablamos de que la mujer estaba luchando por la igualdad, si lo vemos desde el punto de vista de las mujeres feministas, que se van al extremo, creo que ese es el problema en realidad. Es que en realidad hombre y mujer no somos iguales, ni biológica, ni física, ni mental, ni sentimentalmente no somos iguales. Y el término igualdad se utiliza para armonizar las diferencias. Y dentro de lo normal y dentro de las cosas que son funcionales, las diferencias que hay entre hombre y mujer es lo que hace que complementados funcionen. Es lo que hace que complementados funcionen. Si nosotros queremos, como mujeres, ocupar propiamente las funciones o ocupar propiamente el lugar que un hombre ocupa dentro de la sociedad, entonces caemos en romper el molde de lo que hace que la sociedad funcione. Entonces creo que, como les dije al principio, los principios del feminismo parecían que eran buenos, pero realmente fueron introduciendo dentro de las sociedades dogmas y pensamientos que destruyen los fines de la familia y los fines de destruyen en sí las prácticas culturales que son buenas dentro de las sociedades. Y ustedes se fijan, como les estaba diciendo, dice que el movimiento feminista reclamó el derecho de la mujer a vestir pantalones en su lucha por la igualdad con el hombre. Luego dice que la primera mujer feminista, que fue quien introdujo los pantalones para la mujer, fue Amelia Bloomer. Mire, el pantalón fue producto de la lucha y fue producto de la introducción de las mujeres que tenían este mismo espíritu de Jezabel, que es el mismo espíritu que quiere tener dominio y quiere ser igual que el hombre, quiere tener trascendencia dentro del ambiente político como tenía Jezabel y dentro del ambiente social, cultural, religioso. O sea, el pantalón viene con una trayectoria que era, si bien en aquella época cuando Jesús dijo que la mujer no vistiera traje de hombre ni el hombre vestido de mujer, en aquella época no habían pantalones, habían túnicas, ok, sí. Pero como les expliqué, esa palabra que está en Deuteronomio 22:5 era para esta época, porque en esta época es donde culturalmente hablando el pantalón, antes de los años 40, alrededor de 2600 años, fue de uso exclusivo de los hombres. O sea, ahí vienen las mujeres feministas queriendo romper el molde entre los años 50 y 60 y queriendo introducir el uso del pantalón a manera de ser igual que los hombres, que era el mismo espíritu de Jezabel. Jezabel tenía un espíritu diabólico que quería romper el molde, porque la mujer no estaba en esa época, no era para que tuviera poder sobre el reino, tuviera poder en decisiones políticas y todo eso. Y no digo que esté mal, pero la mujer debe estar sujeta al hombre y debe estar sujeta a los mandamientos primero de Dios. Luego debe estar sujeta a su esposo. Y culturalmente, cuando estas mujeres feministas quisieron introducir el uso del pantalón dentro de la cultura, fue en un ambiente en el que fue una lucha que tuvieron para poder introducirlo. Imagínense, estas mujeres reclamaron ese derecho para querer ser igual que los hombres, como dice, mira, dice que dice
que intentaron vestir pantalones en su lucha por la igualdad con el hombre, ¿ok? Quieren ser igual que los hombres. Entonces, el mismo espíritu es un espíritu de rebeldía, un espíritu de querer tener poder, de querer tener autoridad como Jezabel la tenía. Entonces, lo que les comenté no hace mucho, fue de que según algunos comentaristas en la biografía de Jezabel, decían de que Jezabel había sido la primera mujer sufragista de la época, ¿ok? Que era un término que se conoció cuando empezó el movimiento. Fíjense, ese término de sufragista fue un término que se introdujo o que tuvo lugar o inicio cuando se inició el movimiento feminista, que querían tener incidencia política en las decisiones de los países de Reino Unido y de Estados Unidos, que si se fijan es en la misma línea. Y luego dice de que lo que les comentaba, luego dice que para la Segunda Guerra Mundial la mujer fue requerida para poder trabajar dentro de algunos aspectos de la vida en que anteriormente solo correspondían a los hombres. Y dentro de ese mismo ámbito fue donde el movimiento feminista aprovechó para hacer genérico el uso de los pantalones. Entonces, bueno, habiendo dicho todo lo anterior, vamos a concluir lo siguiente. Número 1, que Dios primero nunca se equivoca. Si tú eres una mujer cristiana, que te consideras cristiana, que consideras que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que respetarla, porque es hipócrita no creo que haya otra palabra. Es hipócrita pensar de que solo porque está en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento como tú lo conoces, es hipócrita pensar de que ya no tiene validez en nuestra vida ahora, en nuestra vida normal, que en nuestra vida cotidiana de nuestra época. Sería hipócrita pensarlo, porque el mismo Jesús dijo que Él no había venido a abrogar la ley ni los profetas, sino que Él dijo que había venido a cumplir la ley y los profetas. Entonces, básicamente Él no estaba desacreditando que el Antiguo Testamento, como tú lo conoces, fuera algo que ya estuviera derogado o fuera de lugar o que ya no tuviera aplicabilidad. Cuando Dios inspira a Moisés a escribir esta palabra, Dios sabía de que en algún momento la humanidad la iba a requerir y iba a ser necesaria. Y si tú eres un cristiano honesto, vas a caer en que las palabras que utilizó el escritor en Deuteronomio 22:5 son palabras de uso común de nuestro día actual. Porque si hubiese querido decir otra cosa, hubiera dicho túnicas, hubiera dicho otra cosa, o hubiera dicho como dijo la pastora Yesenia Ten, que la diferencia son las costuras. Okay, creo que no hubiese habido necesidad de que el escritor pusiera una palabra que no fuera a tener un efecto en algún momento de la vida humana. Creo que esta palabra es para hoy, es para el tiempo de hoy, en el que la mujer quiere ocupar el lugar del hombre, en que la mujer quiere ser igual que el hombre. Y realmente ese es el problema, que el uso del pantalón es como una muestra física, una muestra visual
de que la mujer quiere ser y ocupar el lugar en la sociedad moderna como la puede ocupar un hombre. Y eso no es así, porque como ya lo dijimos anteriormente, hombre y mujer son diferentes en todos los ámbitos, y que el término igualdad solamente es un término que ha sido inventado para poder armonizar las diferencias entre hombre y mujer. Y que si culturalmente se manejó alrededor de, ¿cuánto? 2600 años atrás, que el pantalón era uso exclusivo del hombre y que algunas culturas lo consideraron indigno para ser usado incluso por los hombres, creo que es digno de considerar de que el pantalón como prenda de vestir debe ser usada exclusivamente por los hombres. Porque, bueno, hay un término que nosotros dentro del derecho de las leyes, hay algo que se conoce como fuentes del derecho. Las fuentes del derecho son, por ejemplo, por decirte, porque es lo que viene al tema, que es la costumbre. Okay. Dentro de nuestra cultura, la costumbre y la cultura nos ha dicho de que el pantalón es una vestimenta exclusiva para, o por lo menos lo era, exclusiva para el hombre. Y lo sigue siendo exclusiva para el hombre, porque el hombre propiamente, hombre llamado hombre, usa pantalones, no usa falda y no usa vestidos. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, el pantalón sí es una prenda propiamente hecha para el hombre. Es como si no pudiese usar nada más, porque si usa un vestido deja de ser hombre. Ya no es hombre, entonces ya sería transexual o gay o alguna otra cosa parecida. ¿Ok? Entonces el hombre que se llama hombre usa pantalón, camisa. ¿Ok? Pero la mujer, a través del feminismo, a través de ese espíritu diabólico de dominio y que quiere obtener poder, como lo hizo Jezabel, que quería tener trascendencia en el ámbito político y el ámbito religioso, social y cultural de su época, tal cual el mismo espíritu tienen hoy las feministas, que son quienes introdujeron el pantalón. El mismo espíritu que quieren tener trascendencia política y quieren tener trascendencia dentro de la sociedad y alcanzar una igualdad con el hombre. Y hablar de igualdad no es malo, pero no podemos hablar de igualdad cuando estamos destruyendo los principios sobre los cuales se fundamenta la familia, sobre los cuales se fundamenta la sociedad. Porque aún nuestras constituciones de la república de nuestros países nos dicen de que la familia es la base de la sociedad. Y sabemos que la familia normalmente está constituida por padre, madre, hijos, pero que padre y madre no, o sea, ¿cómo explicar? No funciona siempre y cuando no estén en una lucha, no estén en una pelea por el poder. Y el feminismo lo que ha venido a hacer es crear una lucha de poderes entre hombre y mujer. ¿En qué decir? Tanto poder tienes tú, igual poder tengo yo. ¿Ok? Eso trata el feminismo, de empoderar a la mujer de una manera, podría decirla, desmedida. Porque dentro de la palabra de Dios nosotros creemos que la cabeza, o quien debe de ser como la orientación de la familia, la cabeza, el pensamiento debe estar puesto en el hombre, porque él es quien debe de orientar hasta cierto punto a la mujer. Y yo nunca he visto un cuerpo con dos cabezas, y si llego a encontrar un cuerpo con dos cabezas, entonces sería un monstruo, rompe el molde, ya no funciona, ya no cumple el propósito. Entonces, cuando la mujer quiere dar una evidencia social como es el pantalón, que es una evidencia de querer tener igualdad,
con el hombre, creo que es una forma de que es abominable como dijo el Señor, que es abominable que cualquiera que esto hace. En este caso, quizás el caso de las mujeres, quizás es lo más típico de verlo, porque hombres con vestido o hombres con falda, quizás son pocos los que se ven en relación igual, sigue siendo igualmente abominable. Pero en número, cuando en las sociedades modernas y cuando en las iglesias te dicen que puedes usar pantalón fuera, dentro de la iglesia, ya no importa, que eso era del pasado. Ahora mismo pues hay mucho abominación. Yo me imagino que está sintiéndose muy triste y pues quizás molesto, porque él nos ha dicho de que no está correcto que la mujer use ropa de hombre, use traje de hombre, use una prenda que ha sido destinada para uso exclusivo para hombres. Y el hecho de que un movimiento feminista haya introducido esta práctica, el uso del pantalón dentro de la sociedad, nos debe de decir a nosotros, nos da a entender que es un espíritu, que estas mujeres manejan un espíritu de no sometimiento y un espíritu de querer tener el poder, lo cual Dios no lo ha dejado así, porque la cabeza del hogar es el hombre. Entonces es como querer generar una competencia y querer decir: yo, mujer, soy igual que el hombre. El pantalón es como una declaración pública de que el hombre, no solo el hombre es la cabeza, es una declaración pública de que Dios se equivoca, porque está diciendo de que también la mujer puede tener poder. Y es que no quiero que lo malinterpretemos. La mujer sí tiene sus funciones y tiene Dios ha dejado, digamos, sus atributos a la mujer, pero no podemos nosotros sobrepasar los atributos del hombre para querer ser nosotros igual o mejor que el hombre, porque cada quien es bueno en lo que es. La mujer es buena siendo mujer, y el hombre es bueno siendo hombre en sus funciones y delegaciones. ¿Ok? Eso es así. Entonces, para resumirlo un poco más, el mandamiento, la ordenanza del Señor, cuando nos dice de que la mujer no debe de vestir traje de hombre ni el hombre vestido de mujer, es apropiado en nuestra época. Y si no te sentís seguro de esto que te estoy diciendo, llévalo en oración, en verdadera oración ante Dios, y pídele al Espíritu Santo que te dé discernimiento para la convicción de lo que debe ser o lo que no debe de ser. Pero yo, honestamente, si tú quieres, puedes ver un video anterior que tengo que se llama El Gran Engaño. Yo hablo un poco acerca de mí, de que anteriormente yo usaba pantalones, anteriormente me gustaban mucho los pantalones, pero Dios a través del Espíritu Santo me da a entender a mí de que el uso del pantalón no es algo que la mujer deba de tener, no es algo que la mujer deba de usar, porque es contrario a la voluntad de Dios y es contrario a la palabra. ¿Ok? Y creo que el uso del pantalón realmente tiene una trascendencia, tiene un trasfondo que es demoníaco y que es diabólico, que viene bajo ese mismo espíritu de esa mujer Jezabel, que quería ser el poder, que era el poder detrás del trono. Asimismo es el mismo espíritu que hay dentro de las mujeres feministas de esta época, que quieren ser el poder
que quieren tener el poder en el matrimonio, quieren tener el poder en la sociedad, que quieren imponer, quieren que se establezcan leyes que maten bebés en el vientre de las madres. Y es algo que Dios ha dicho que no, es algo que Dios ha dicho de que es pecado. Si estas mismas mujeres que quieren matar bebés son las mismas, tienen el mismo espíritu que tenían esas mujeres que metieron el pantalón a la vida social, cultural de los países, creo que es el mismo espíritu de Jezabel y creo que es algo diabólico, algo de lo cual debemos de huir las mujeres cristianas. Porque además de esto, esta mujer Jezabel introdujo prácticas como el uso del maquillaje, y es algo de que quizá lo vamos a hablar en otro tema, pero que tristemente muchos cristianos no se dan cuenta de que están siendo víctimas y que están siendo llevadas y que están siendo conducidas por el mismo espíritu de Jezabel. Porque muchas mujeres cristianas no quieren tener dominio de los esposos, no quieren obedecerles, porque en un principio yo creo que era así, pero aún Dios no había tratado conmigo. En un principio yo tenía ese mismo pensamiento de que yo le decía antes de casarme yo le decía a mi esposo de que yo prefería trabajar, que yo prefería hacer cualquier otra cosa en que yo ganara dinero, menos estar en la casa haciendo oficio, cuidando niños, ni nada. Que yo prefería ganar dinero y pagar quien lo hiciera. Pero a Dios ha tratado con mi vida y me ha enseñado. Bueno, como les decía, me ha enseñado de que lo mejor y lo correcto es que las mujeres tenemos que estar sujetas. Si estamos casadas, tenemos que estar sujetas a nuestros esposos. Si no estamos casadas, tenemos que estar sujetas a nuestros padres, ser obedientes, ser sumisas, y si hay algún problema, alguna dificultad, pues dejarlo en las manos de Dios, y Dios es grande y es poderoso para obrar cualquiera que sea la situación. Eso no significa que vamos a dejar de quizás de ser nosotras mismas, dejar de trabajar, dejar de llevar a cabo ciertas actividades, sino más bien que dentro de lo que nosotros hagamos, dentro de lo que Dios nos ha encomendado como mujeres, dentro del rol que Dios nos ha dado como mujeres, tenemos que estar sujetas, amar, y cualquier problema, dificultad, dejarlo en las manos de Dios, y que yo creo que Dios es poderoso para poder obrar cualquiera que sea el problema y la dificultad, porque el Dios en el que creo, mi Dios, mi Salvador, es más grande de lo que puedo imaginar y es más, y Él es capaz de hacer más de lo que yo pueda pedir. Así que creo que cualquier cosa en las manos de Dios puede dar grandes resultados. Y bueno, en sí vamos a concluir en 4 puntos específicamente. El primero es que el uso del pantalón es una clara declaración de oposición a los preceptos bíblicos. Ese es el primer punto. El segundo, que Dios abomina, rechaza y condena enérgicamente, y que es algo que le causa repulsión. Y ella lo dice en el versículo en Deuteronomio 22:5, dice que abominación es, y básicamente abominación es el concepto, la definición de abominación es esto: un rechazo y una condena enérgica y que causa repulsión hacia Dios. El tercer punto es que el espíritu de Jezabel no debe entrar a la mujer cristiana, porque es un espíritu de rebeldía
que opera en el feminismo de hoy. Y el último, y del que me voy a extender un poquito, porque anteriormente había obviado explicar un poco, como escucharon, si estuvieron pendientes de lo que se habló en el video, de que este nombre de pantalón fue dedicado a un mártir llamado San Pantaleón, que fue un mártir católico nacido en lo que hoy conocemos como Turquía a fines del siglo III, y que según la historia fue médico como su padre. Póngale ojo a esto también. Dice que actualmente es uno de los 14 santos auxiliares para la Iglesia Católica. Y aún dice que también hay una ermita con su nombre en Burgos, y que tiene una oración católica a San Pantaleón. Bueno, fíjese, es bastante interesante, y quizás me voy a ampliar un poquito en este último punto, y es que el hecho de que el pantalón, el nombre pantalón se use de esa manera, que sea en dedicación a este mártir católico, es bastante preocupante, porque al usar el pantalón, siendo una prenda que ha sido, digamos, dedicada en honor a un santo católico, es bastante preocupante que como cristianos evangélicos, no sepamos la procedencia de una prenda que al parecer no tiene nada de malo, pero que en realidad sí es abominación ante Dios, es repulsivo. Cuando lo usamos, estamos haciendo una declaración pública de que Dios se equivocó, que Dios no... Bueno, cuando desacreditamos la palabra de Deuteronomio 22:5, donde dice que la mujer no debe usar traje de hombre, ni el hombre ropa de mujer, estamos básicamente desacreditando la palabra. Porque, bueno, yo la verdad no entendería el hecho de que esté la palabra en la Biblia y que no tenga uso o que no tenga utilidad ni en el pasado ni en el presente. Porque si en el pasado no fue útil porque no usaban pantalones, y si en el presente no es útil porque la Biblia no dice pantalón, entonces, yo creo que Dios no se equivoca. Creo que Dios dejó la palabra, y la dejó porque iba a ser útil en nuestra generación, en nuestra época actual. Y si como cristianos seguimos esa línea de pensamiento, que el pantalón no es malo, yo creo que verdaderamente erramos. Porque si obviamente no fue útil antes, pero sí es útil hoy. Esta palabra es para hoy. Estoy convencida de que esta palabra de que la mujer no debe de vestir traje de hombre es para nosotros, para nuestro tiempo hoy. Y si ustedes pusieron atención en lo largo, yo sé que el video número 1 y este video número 2 han sido largos, pero yo creo que vale la pena entender y fundamentar por qué usar pantalones para las mujeres cristianas no es correcto y no es algo que Dios ve con buenos ojos. Así que
bueno, lo dejo en sus mentes, en sus corazones, que Dios trabaje, que haga la obra que Él quiera en cada vida. Y creo que no hay nada más que agregar. No hay nada más que agregar porque es algo que Dios detesta, es algo que Dios le da asco. Saber de que sus hijas están pues llevando a cabo o siendo parte de algo que es dedicado a seres humanos que provienen quizás de prácticas religiosas que no le agradan a Dios. Así que de cualquier punto de vista que lo veamos, es algo que no le agrada a Dios, porque ha sido dedicado en memoria de alguien, de San Pantaleón, como se conoce históricamente, ha sido dedicado a él el pantalón, y ha sido traído a través de los años por las mujeres feministas que tienen el espíritu de Jezabel. Entonces, yo creo de que es hora de despertar y de cambiar, y no es fácil dejar el uso del pantalón, no es fácil, pero todo lo podemos en Cristo porque Él es quien nos fortalece. Y si tú eres una de esas personas que usas pantalón, pues te invito a que reflexiones sobre estas palabras y que le pidas a Dios que te ayude y te dé discernimiento para poder estar convencido de que es mejor, como dice la palabra, que si nuestro ojo no es ocasión de caer, pues es mejor sacar nuestro ojo y no que nuestro cuerpo entero sea echado al infierno. Lo podemos ver desde ese punto de vista, que usar pantalón es algo que no le agrada al Señor, y que dejarlo es mejor dejarlo. Es mejor sentir un pequeño dolor, un pequeño sacrificio, a que toda nuestra alma vaya a un sufrimiento eterno, al infierno. Porque, como dice la Escritura, que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y si tú has escuchado esto y haces caso omiso, no habrá misericordia y no te tendrá por inocente Dios. Así que esto ha sido la enseñanza por hoy. Alabo al Señor y le glorifico y le exalto porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias, y eso es lo que nos está mostrando, su misericordia, su amor, su bondad. Bendito sea su nombre. Así que el Señor les bendiga y les acompañe y les ayude a seguir caminando. Vamos a traer pronto otros videos muy interesantes. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, dale like si te gustó el video. Si Dios tocó tu vida, dale like. Si quieres compartirlo, compártelo. Si crees que hay otras personas a los que les va a poder ayudar esta palabra, compártelo con ellos para que ellos también puedan ser edificados con la palabra. Bueno, este canal no tiene fines lucrativos. Eso te lo digo, y te lo digo de corazón, y Dios lo sabe que es cierto. No tiene fines lucrativos. Con eso te quiero decir que no es para ganar dinero, no es para monetarizar los videos. Nada más es para poder compartir por gracia lo que recibimos por gracia. Así que si te digo que compartas, o si te digo que le des like o que te suscribas al canal, es para que puedas seguir siendo edificado tú, que otros sean edificados y que muchas personas más puedan conocer, porque a través de tus likes YouTube recomienda los videos. Entonces, como te lo digo, no es por fines lucrativos. Ante Dios te lo digo que no es por fines lucrativos, y nada más
es para que seamos edificados en la palabra. Así que te dejo por hoy. Vamos a preparar otra enseñanza muy buena, muy rica para que podamos seguir creciendo y que el Señor les bendiga.